Jorge, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Chimborazo y el día de hoy tengo el honor de actuar como moderadora en esta mesa de discusión, que contará con la valiosa participación del doctor Galo Silva y la doctora Ada Rodríguez en calidad de panelistas. Quisiera recordarles a los asistentes que deben mantener los micrófonos y las cámaras apagadas durante las intervenciones de nuestros panelistas, y también quisiera recordarles a nuestros panelistas que cuenta cada uno con alrededor de 20 minutos para su presentación y 10 minutos máximo para contestar las preguntas que realice el público, el cual puede irlas dejando en el chat o al terminar la presentación le podemos dar paso para que las manifieste. Entonces, abriendo la discusión sobre las variantes en el estudio de la lengua y la literatura, tenemos al doctor Galo Silva. Me permito dar un pequeño resumen de su hoja de vida. Él es docente de la Universidad Nacional de Chimborazo, con 25 años de experiencia en el mundo de docencia secundaria y universitaria. Es licenciado en Lengua y Literatura por la UNACH y doctor en Pedagogía por la misma universidad. Además, cuenta con una especialidad en Gestión Educativa y una maestría en Gerencia Educativa. Títulos de posgrado otorgados por la Universidad Estatal de Bolívar. Posee un PhD en Educación, otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, y una maestría en Lengua y Literatura, otorgada por la Universidad de Salamanca. Actualmente se desempeña como vicerrector académico de la Unidad Educativa Leonardo da Vinci de la ciudad de Riobamba y ostenta el cargo de vicepresidente del Círculo de Periodistas de Chimborazo. La participación del doctor abordará la temática de las variantes en el estudio de la lengua y la literatura desde el punto de vista didáctico y pedagógico. Adelante, doctor Silva, tiene la palabra. Muchas gracias, mi estimada compañera Laura. Un saludo afectuoso a todos quienes hacemos de esta hermosa carrera de pedagogía de la lengua y la literatura. En especial quiero agradecer la invitación que se me hizo por parte de la máster Nancy Usca, dignísima directora de carrera, para que podamos participar en este conversatorio tan importante dentro del Congreso de Educación que organiza la Facultad de Ciencias de la Educación, en donde se dé una oportunidad, un espacio de diálogo, de opinión, y podamos analizar la situación real, no solamente de los contenidos que se estudian en el área de lengua y de literatura, sino que también en ese contexto educativo, en donde se desarrolla el perfil profesional de nuestros futuros egresados y en donde sin lugar a dudas los aportes que hagamos en esta mañana serán importantes, ya que se habla de esos diferentes caminos, esas entropías que tenemos que vencer los maestros del área para llegar con nuestro conocimiento hacia nuestros discentes, hacia nuestros estudiantes. Es por ello que nuestro análisis partirá desde un enfoque didáctico, pedagógico. Haremos este tratamiento para analizar no solamente los saberes del área de lengua, sino también cómo partir a esa selección de contenidos y cómo partir también a esa evaluación de estos mismos contenidos, a la construcción de este conocimiento y al desarrollo de destrezas en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué variantes, qué caminos podemos nosotros tomar, podemos nosotros seguir para el estudio de la lengua y la literatura? Comenzaremos haciendo un análisis obviamente primigenio de larga data y haremos ese punto de quiebre allá en el año de 1916, ¿no? Con la aparición del famoso Fernández de Saussure, que nos da esa oportunidad de una nueva visión, ¿no? Estructuralista para el tratamiento de nuestra área, para el estudio y para el aprendizaje, no solamente del idioma español, sino en general de todos los idiomas, ¿no? Dejando a un lado de pronto esa visión un poco artística, ese concepto que lo tenemos presente todavía en la mente, ¿no? Gramática, el arte de escribir correctamente, de hablar correctamente, ¿no? Pero esa palabra de arte, si la analizamos desde el punto de vista semántico, nos va a dar a entender de que es esa apreciación, ese placer estético que tiene el ser humano como tal. Y si vemos francamente el estudio de la gramática, nos obliga al cumplimiento de ciertas normas mínimas.
Y ahí entonces la importancia de que nosotros pongamos en el tapete de discusiones, ¿no? Pongamos en el tapete de discusiones cuáles son estos contenidos mínimos que nosotros tenemos la obligación de tratar con nuestros estudiantes. Me permito compartir en este momento una diapositiva para que nos ayude un poquito a esclarecer y a dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que nos hacía la compañera moderadora hace un momento, estas variantes que debemos nosotros trabajar en el estudio de la lengua y la literatura. Indudablemente, ¿no? Indudablemente que los diseños curriculares que nos plantea en este caso el Ministerio de Educación para el nivel medio, para la educación básica, son contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, es decir, de valores que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Que nosotros tenemos que trabajar en este aspecto con nuestros estudiantes. Yo recuerdo, y les cuento manera de anécdota, estimados amigos y colegas, estaba en una reunión, ¿no? En una junta de curso, recuerdo yo, en un colegio que trabajaba hace algunos años, y recuerdo claramente como que fuera ayer, aunque ya han pasado muchos años, recuerdo claramente que un colega, un amigo maestro de matemáticas, estábamos conversando de varios temas, ¿no? Pero en un momento me manifiesta y me dice, para ustedes los profesores de lengua, sí que es fácil trabajar, ¿no? Es sencillo, es muy fácil ser docente de lengua y de literatura. Y yo le quedo viendo y digo, a ver, compañerito, ¿y por qué dice eso, no? Es que es fácil, se les pone a los chicos ahí con un libro y que lean, y ya está. Esa es toda la enseñanza de la literatura, ¿no? Entonces me causó hilaridad, yo me sonreí realmente y le dije, compañero, usted sí que es un buen profesor de matemáticas, le digo. Y se sonríe y me dice, ¿y por qué me dice eso? Porque de lenguaje y comunicación no sabe nada. No sabe nada, ¿no? Eso es lo que yo le manifesté al colega y efectivamente, ¿no? Muchas de las veces el contexto educativo en el que nos desenvolvemos, hay el desconocimiento de muchos maestros o áreas, ¿no? En realmente cuál es el trabajo sacrificado que hacemos nosotros como docentes del área. Por ejemplo, miren, ¿no? Aquí está, para muestra basta un botón. Imagino que esa fue la reacción icónica del compañero docente de matemáticas, ¿no? Aquí estamos mirando en esa diapositiva asustado, ¿no? Cuando le decía, mire, todo lo que tenemos que trabajar nosotros en el área de lengua y de literatura, ¿no? Mire, ¿verdad? Aquí está comunicación, gramática, poesía, ortografía, cuento, narrativa, comentarios, vocabulario, en fin, miren la cantidad de facetas que nosotros tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Así que no solamente la enseñanza de la literatura es, como decía el compañero docente de matemáticas, leer un libro y ya está, así se aprende, eso es todo lo que ustedes hacen. No, no es así, no es así. Nosotros tenemos que ser los primeros en defender nuestra profesión, obviamente, no tenemos que defender nuestra profesión y para ello, pues nosotros tenemos la posibilidad de partir, indudablemente, ¿no? De partir indudablemente, en primera instancia, ¿de qué saberes? Conocer los saberes en el campo de la lengua y la literatura. Y para ello yo lo he dividido en tres aspectos fundamentales. Por ejemplo, diseñar objetivos de enseñanza, la selección de estos objetivos y obviamente una participación en sociedad. Porque manejar el idioma nos ayuda a nosotros a una interacción social, indudablemente, de la importancia de nuestra área, la importancia del tratamiento de los contenidos, ¿no? Nosotros los hemos visto siempre con ese reclamo, si cabe el término, de padres de familia que confían en nosotros cuando dejan a sus niños en la escuela, en el colegio, y creen que solamente la enseñanza de la lengua y la literatura es que los chicos aprendan a escribir correctamente, que nos centremos el 90% de las horas de clase que tenemos en la enseñanza de la gramática, en la enseñanza de la ortografía, dejando a un lado la importancia de otras macrodestrezas, como por ejemplo la comprensión oral, como por ejemplo la expresión oral, ¿no? que es muy importante, sobre todo para ese fenómeno social que decía hace un momento, esa interacción social, que es muy importante, ¿no? Vivimos en una sociedad y tenemos la obligación, tenemos que saber comunicarnos de manera correcta con esta sociedad. Entonces, en lo primero que manifiesto yo, en el sentido de los objetivos de la enseñanza de la lengua y la literatura,
La opción de contenidos está condicionada muchas de las veces por una diversidad de factores. El primero, por ejemplo, objetivos que se pretende que los alumnos adquieran en estos periodos educativos, ¿no? Lo que es la educación básica y lo que es el bachillerato. En cuanto a la selección de esos objetivos, son siempre enmarcados ya por el mismo distrito, por el mismo Ministerio de Educación, ya nos vienen dados. Pero nosotros tenemos que ponerle esa impronta personal como docentes de lengua, ¿no? Saber qué metodología, qué estrategias podemos nosotros utilizar para el cumplimiento de estos objetivos. Ya que, como decía, lo más importante hacia dónde tiene que llegar, en definitiva, la enseñanza de la lengua y de la literatura es justamente esa participación en sociedad de nuestros estudiantes, ¿no? Exigirles esas competencias mínimas, verbales, complejas, muchas de las veces también, y que la escuela nos ayude, ¿no? Ese contexto educativo que es la escuela nos ayuda a cumplir a carta cabal con estas destrezas que indudablemente son muy importantes, ¿no? Y que desgraciadamente, insisto, se da mucho más importancia a lo que es la expresión escrita, que lo mejor, pues la expresión oral, la comprensión oral muchas de las veces, ¿no? El 75% del tiempo el estudiante pasa escuchando a sus docentes. El 75%, imagínense, ¿no? Y es un porcentaje mínimo el tiempo que pasa el estudiante, por ejemplo, en el desarrollo de la expresión escrita. Y si los docentes no trabajamos en esta área, solamente nos centramos en el desarrollo de la expresión escrita, obviamente que van a haber falencias en ese perfil de bachillerato de nuestros estudiantes. De ahí entonces que la selección de estos contenidos es fundamental, ¿no? Es muy importante que nosotros busquemos ese conjunto de contenidos del área de lengua y de literatura y sean procedentes fundamentalmente de las ciencias de la lengua como tal. Los estudios sobre la lengua, por ejemplo, el discurso, la comunicación y los estilos literarios, obviamente no todo el conocimiento que se elabora en estos campos científicos será objeto de enseñanza. No siempre vamos todo a enseñar, pero siempre nosotros nos tenemos que enfocar en el desarrollo de las macrodestrezas del área. Otra cosa que también planteo yo muy importante es esos usos sociales que nosotros demos a las actividades verbales. Proporcionar los escenarios en donde el estudiante tenga diferentes actividades, como por ejemplo el desarrollo de su retórica, como por ejemplo géneros discursivos, que son tan importantes en la actualidad. Acabamos de ver una campaña electoral. Estuvimos eligiendo a un presidente de la República y todos nos quedamos estupefactos, somnisilentes, asombrados, al ver en el debate presidencial que quienes aspiraban a acceder al sillón presidencial de Carondelet, pues tenían muchas deficiencias en el momento en que ellos utilizaban sus recursos discursivos para llegar hacia el auditorio. Hubo muchas críticas a nivel nacional, ¿no? Esto es muy interesante de analizarlo, porque este desarrollo se tiene que dar indudablemente en las aulas estudiantiles. Desde ahí nosotros podemos partir, ¿no? De un desarrollo de destrezas. Y fundamentalmente, ¿no? Por el factor tiempo, ya que solamente tenemos 20 minutos, yo diría fundamentalmente hacia dónde, como lo dice Vygotsky, tenemos que trabajar en esa construcción de contenidos, de enseñanza, hacia una escuela viva, hacia una escuela que se convierta en un espacio de desarrollo de la lengua, ¿no? En una interacción social. Por ejemplo, si usted lee el libro muy interesante de desarrollo de destrezas del doctor Raúl Vallejo, por ejemplo, ¿no? Nos da muchos caminos, muchas metodologías adecuadas para lograr justamente este fin. Una interacción social. No permitamos que la escuela de pronto se convierta en ese lugar en donde mejor se tenga que cerrar los espacios. Recuerdo claramente muchas de las veces que se me han acercado estudiantes, sobre todo en 10º año, primero de bachillerato, ¿no? Y cuando estamos planificando actividades, por ejemplo, de expresión, de desarrollo, de la retórica, de la oratoria, manifiestan con mucha sinceridad, ¿no? Profe, no me haga participar, no quiero participar. Y ante la pregunta del por qué, la respuesta siempre es la misma, ¿no? Tuve una mala experiencia,
con un profesor en años pasados que me dijo que yo no valía, que yo no servía para expresarme, para hablar en público. Así que tenga la bondad, póngame un examen, póngame a escribir, pero no quiero participar, tengo mucho temor a hablar en público. Y esta sinceridad de muchos estudiantes lo vemos todos los días, ¿no? En los años que tengo de experiencia como docente lo vemos todos los días, lamentablemente, hay que decirlo así. De ahí la importancia, entonces, siempre diré yo, de la selección de contenidos embarcadas al desarrollo, indudablemente, de esas macrodestrezas. Lograr que nuestros estudiantes tengan esa interacción social será uno de los objetivos fundamentales de los maestros de lengua y de literatura. Una tarea que está para nosotros y que tenemos que lavarla, trabajarla y lucharla todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Galo Silva por sus valiosas aportaciones sobre el quehacer de la didáctica de la lengua y la literatura, sobre los objetivos, los contenidos de esta. Quisiera que si es que hay preguntas, por favor, las dejen en el chat o podrían también quizá levantar la mano y se les daría paso. Bueno, yo voy a comenzar con una pregunta. Quisiera saber, bueno, después le damos paso a Rachel Vega. Quisiera saber, doctor Silva, ¿cuál considera que es el impacto de la enseñanza de la lengua y la literatura en la sociedad y en la vida personal de quienes la aprenden? Gracias, mi estimada Laura, por la pregunta. Fundamental, ¿no? Yo diría que es fundamental el impacto que tiene nuestra área, respetando a otras áreas, ¿no? Las matemáticas, por ejemplo, las ciencias de la vida, con todo respeto, nuestra área, como decía en la exposición, encamina a ese niño, ¿no? Encamina a ese niño a una interacción social, a un correcto desenvolvimiento en la sociedad a través de la expresión, a través del manejo del idioma. Imagínense si vivimos en una sociedad competitiva, en una sociedad en donde por lo general el sistema de evaluación va encaminado a ese logro de destrezas, a ese desarrollo de competencias. Nuestra área no solamente que ayuda a formar a ese ser humano en valores, sino que también le da la oportunidad de convertirse en un líder. Eso es fundamental. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de haber escogido esta área de estudio, de ser profesionales del área de lengua y literatura, porque indudablemente tenemos una misión muy importante en la sociedad, muy importante. Conducir a estos jóvenes, a estos niños, a convertirse no solo en líderes, sino que también en ese eje de cambio que requiere la sociedad. Gracias por su respuesta, por su valiosa reflexión. ¿Alguien más? Me parece que era Rachel Vega que quería hacer una pregunta. Si es que el anfitrión le puede dar paso. Sí. Primeramente quería felicitar al doctor Silva por su brillante presentación, ya que esto nos ayuda, en especial a nosotros como docentes, futuros docentes de lengua y literatura, a poder reflexionar acerca de lo que sucede actualmente en las escuelas. Y asimismo quería que me responda mediante su criterio, ¿qué destreza se debería enseñar con más énfasis a los estudiantes de escuelas y colegios en el área de lengua y literatura? Muchas gracias, mi estimada Rachel, por tu pregunta. Saludos. Es indudable y es muy importante, decía yo, en nuestro trabajo como docentes de lengua y de literatura, que nos enfoquemos en el desarrollo de las 4 macrodestrezas, ¿no? La expresión escrita, la expresión oral, la comprensión oral y la comprensión lectora. Es fundamental trabajar a la par, de forma equitativa las 4 macrodestrezas. No cometer, decía, ese error que lastimosamente miramos. Claro, también es por la presión de los padres de familia. Hay que ser sinceros, ¿no? La presión de los padres de familia, ellos piensan que el niño que ingresa a segundo de básica, como ya sabe hablar, pues ya no es necesario desarrollar esa destreza. Qué equivocación más grande, ¿no? Y muchas de las veces los maestros caemos en ese error y solo nos preocupamos en el desarrollo de la expresión escrita, dejando a un lado, como bien lo manifiesta Rachel, las otras destrezas. Así que mi respuesta sería trabajar a la par, ¿no? Trabajar a la par de forma equitativa, con ejercicios, con metodología, con la didáctica respectiva para desarrollar estas 4 destrezas.
que nuestros estudiantes puedan escribir correctamente, pero que también puedan hablar correctamente, con un vocabulario técnico, con una norma estándar, y esto sería importante, ¿no? Tenemos que luchar, obviamente, de la presión de los padres de familia, que solamente vendrán a visitarnos a las aulas y a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no escribe bien a lo mejor mi hijo, ¿no? Pero no se enfoca también en los ejercicios prácticos que hacemos en las otras destrezas. Trabajar a la par, esa sería mi respuesta, mi estimada Rachel. También tenemos una pregunta de parte de Diego Carrera. Dice, ¿cuál es el alcance didáctico transdisciplinar que tiene la carrera de literatura y el aporte de sus contenidos? Gracias, mi estimado Diego, ¿no? Saludos, un grato encontrarte a la distancia. Compartimos las aulas y fue una experiencia muy, muy agradable, al igual que Laura, grandes estudiantes y seguro que van a ser excelentes docentes. Qué interesante tu pregunta porque esta es una de las falencias de la educación actual, ¿no? Los maestros somos muy egocentristas, tenemos una visión muy atomicista, nos encerramos en nuestra aula y no trabajamos con un enfoque transdisciplinar. No tratamos de unir esfuerzos con otras áreas para trabajar en proyectos en conjunto. Y la didáctica es un eje transversal, ¿eh? Ojo, hay la didáctica general, pero también la didáctica específica de cada una de las áreas. Qué importante entonces partir de una base en primera instancia de conocimientos didácticos, pedagógicos como tal, que el futuro docente maneje correctamente este mecanismo y luego aterrice ya en la didáctica especial de cada una de sus áreas. En especial, la literatura, por ser justamente un eje transversal también en el desarrollo de otras asignaturas, es importante desarrollarla. Por ejemplo, un docente de matemáticas, ¿no? Tiene que exponer en una clase un tema de su área, pero va a utilizar la herramienta que nosotros desarrollamos, como por ejemplo la expresión oral, los lenguajes verbales, los lenguajes no verbales, como el kinestésico, el lenguaje prosémico, el lenguaje icónico, va a tener que utilizar justamente el enfoque transdisciplinar para llevar a cabo su exposición. De ahí la importancia entonces que tiene nuestra área y la importancia también de trabajar con este enfoque transdisciplinar. Olvidarnos que somos una isla en solitario, olvidarnos, ¿no? Y trabajar, como dice Edgar Morin, con un enfoque transdisciplinar que ayude al desarrollo de destrezas generales de todas las áreas. Eso te diría, mi estimado Diego. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que desee preguntar algo? Voy a pasar por las salas viendo. Si hay alguna pregunta, pueden activar su micrófono y hacerlo. Bueno, aquí tenemos una en el chat. Nos dice, bueno, es Diego Carrera, igualmente, perfecto, profesor, concuerdo y agrego que la didáctica de la literatura amplía su campo de acción en torno a una educación en valores. No moralizar desde la literatura, sí tomar conciencia y trascender la reflexión crítica valorativa a las distintas asignaturas, siendo la didáctica de la literatura una propuesta pedagógica integral y transdisciplinaria. Muchas gracias a Diego por su reflexión, su comentario. Muchas gracias. Excelente, excelente. Entonces, ¿alguien más que desee formular alguna pregunta para el doctor Silva? Entonces, si no tenemos más preguntas, podemos pasar a la siguiente intervención. Muchas gracias, doctor, de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Saludos y éxitos. Muchas gracias.